Un niño de 14 años viaja en alta mar. Polizonte. Yo, que era mi primer viaje, tenía como 14 años. Al bolsillo mío con una manilla como de $400. Cuando lo van sacando la gente para afuera, el chamaquito se tiró como de una tercera, loco, casi. ¡Fum! Esposado y de todo, loco, se tiró así. ¡Fum! Y digo yo, el hueso. Una historia basada en hechos reales. Venga acá, ven, que es lo que dice la gente mía. Hoy estamos en Semana Santa, Viernes Santo. Y yo lo que estoy aquí mirando para el océano, y aquí, esto es el 13 de Jaina, reflexionando por todo lo que yo tuve que pasar, para hoy día yo ser el Capitán Aló. O sea, que el Capitán Aló no viene solamente porque yo soy el Capitán Aló. Claro está que yo tuve que coger pila de barco. Y yo aquí me siento y me llegan los recuerdos de cuando yo en verdad, le di mi primer viaje para Puerto Rico. ¿Me entiendes? Yo trabajaba en Villajuana y viene el pan y me dice, me introduce, me dice, ¿qué es lo que es Pokémon? Porque a mí por aquí, por Jaina, me dicen Pokémon. ¿Qué es lo que te quiere ir para Estados Unidos con esa habilidad que tú tienes, manito? Tú llegas, tú sabes, para allá y te buscas pila. El tipo era un deportado que había hecho 10 años también. Muchacho, cuando el tipo me dijo eso, se me prendió la alarma así, se me prendieron 5 bombillos. Y yo, de verdad. Ahí yo me recordé que mi papá también se fue por aquí, por el 13 de Jaina. Entonces, saliéndose por aquí, yo dije, mierda, cuando viene a ver la vuelta esa, y le di para allá, para Jaina. Bueno, cuando llegamos a Jaina, vimos un barco, yo estoy nuevo, yo me estoy yendo por donde el pana me dice, pégate coquí conmigo, por donde yo le dé, dale para allá. Y yo, bueno, yo le voy a para allá porque yo no tengo que perder en esta vida. En realidad, en ese entonces yo no tenía nada que perder. Y le doy para atrás con el pana mío, le dimos para allá nosotros. Muchachos, cuando estamos ahí en el muelle, él dice, mira el barco ahí, ese que nos vamos ahí. Él compra masita, agua, par de chocolate, par de menta, par de vaina, y le dice él, vamos para arriba, sígueme. Y si alguien te habla, no le responda, solamente sígueme. El pana sube la escalera del barco y yo voy a traer el hombre mío porque es el hombre. Y yo normal, y subimos y me quisieron hacer preguntas, unos filipinos que habían ahí. Bueno, yo me hice el loco, el hecho que seguía el loco mío. Cuando nos metimos para la bodega tercera, ese barco tenía como 5 bodegas. Cuando le dimos para abajo, para esa bodega, wow, ahí había saqueta de gente, estaban en el túnel del barco. Cuando estaban en el túnel del barco, ahí fue que yo me di cuenta y dije, mierda, pero la vaina es de verdad. Estoy en un barco metido. No me veía ni el pensamiento de tan oscuro que estaba eso. Muchacho, ahí están los polizontes, polizonte viejo, polizonte nuevo. Yo, que era mi primer viaje, tenía como 14 años. Para 15 tenía yo. Oye, 14 para 15. Y hay mucha gente que dice que han pasado algo y todavía tienen 30 y viven de su mamá. Oh my God, qué dolor. Un dolor de muerte. Entonces, cuando estamos ahí clavados, bueno, empezamos a sacar la fundita de agua que tenemos, los chocolates, la masita, la menta, la vaina. Y hay saqueta de gente. Estamos en una cantarilla, mi hermano. Eso se llama el túnel del banco. Todos los barcos tienen eso, todos los barcos de carga, ese túnel que llega hasta el cuarto de máquina para allá. Y estamos ahí metidos. Y está todo el mundo secreteándose, tú sabes. Bueno, dice el pana mío, en 18 horas estamos en Puerto Rico. Muchachos. Nos dormimos, empezamos a dormir. Yo me dormí pila de horas. Me despertaba y dormía, me despertaba y dormía. Bueno, cuando en una me duermo y cuando despierto me dice el pana mío, bueno, estamos aquí. El hecho que ese barco, aquí de Jaina, no le puse en seguridad, el barco estaba abierto. Ahí se montaron piletas de polizonte, más de 200. O sea que se iban tirando gente, antes del barco llegar al puente, se estaban tirando todo el mundo, pum, 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 pum. Y había un grupo de nosotros, como estábamos en el túnel del barco, no nos habíamos bajado. Muchachos, cuando nos queríamos bajar, estábamos todos rodeados. Yo no tenía experiencia porque ese era mi primer viaje. Pero estábamos toditos rodeados. Sentimos el fracaso nuevamente. Ahí digo, el juez, dice el pana mío, porque él está asustado. Recuerda que él es deportado ya. De él hubiera hecho 10 años en Estados Unidos. Rafaelito se llama, porque yo estoy toda mi historia, tengo mi testigos que están vivos. Rafaelito vive por la José Fabrea, por ahí. Loco mío. Y normal, cuando intentamos salir, ya está migración, tiene el barco rodeado, muchacho. El tipo está en para, porque el tipo tiene una vaina que le pueden dar re-entry. Es una vaina cuando ya te han deportado, te pueden dar re-entry. Por eso fue que yo no me fui por la vuelta por México, todo se puede aquí. Y el tipo está friqueado, yo tranquilo, que no va a pasar nada. Normal, nos revisan a nosotros. Nos revisan. Yo tengo todavía, oye, estoy tan en vicio de que todavía tengo par de tabaco en la media. Oye, los policías de inmigración me agarran y no hallan la hierba. Para que tú estés claro. Entonces,
normal, nos procesan a nosotros. Como yo soy menor de edad, al pana mío se lo llevan por un lado en Puerto Rico y a mí me llevan por otro lado. ¿Para dónde? No sé. Pero a mí me pusieron con otro menor, que estaba no menor de edad. Carlito se llama ese compañero que era menor de edad. También, y nos pusieron a nosotros en un lado, un hotel nos pusieron a nosotros, nos bañaron, nos dieron vaina para que nos pongan, ropa nueva, nos dieron cena y amanecimos en ese hotel. Al otro día la migración nos lleva, pero que el pana es más habilidoso que yo, el otro chamaquito. Cuando nos llevan a migración, los policías de migración, él dice, bueno, yo me lo voy a mover a esta gente, maestro, yo me lo voy a embalar, esta gente no van a hacer nada, esto es lo que es migración. Y yo le digo, es verdad, pues yo también me voy a mover. Muchachos, cuando estamos en inmigración, vemos a migración, cuando nos van sacando la gente para afuera, el chamaquito se tiró como de una tercera, loco, casi. ¡Fum! Esposado y de todo, loco, se tiró así, ¡fum! Y digo yo, el hueso. Yo me quedé friseado. Cuando quise moverme, me amarran de una vez. Los dos se le dieron para mí y lo dejan que él se vaya. Y a mí me llevan después para allá, para el aeropuerto. En migración, no. En la embajada dominicana me regalan un par de dólares, me hacen pila de preguntas y pila de vaina. Sí, por esa bulla. Ese fue ese que pasó ahí. Dale. Espérate, ¿dónde el tipo se tiró? Está interesante la historia ya. Dale. Y normal, el pana se tiró y cuando yo quise moverme, los panas de migración me amarran a mí, digo yo, míralo ahí. Sentí el fracaso nuevamente, qué dolor. Y normal, ellos empiezan ahí a llamar, reportan eso, llamar a los policías. Lo hecho que el pana se le fue. El pana coronó la vuelta. Cuando a mí me llevan, me sacan de la embajada dominicana, me están haciendo preguntas. Incluso ellos me regalan un par de pesos, un par de vainas. Me recuerdo, yo le fueron como $40 que me regaló una secretaria de secretaria del consulado. Como me ven tan chiquito y tan flaquito, y si este niño, me hacían pila de preguntas, pila de vainas. Normal, me llevan los agentes de migración para el otro hotel. En el otro hotel hay una ley que no te pueden deportar tú solo en un avión siendo menor. Yo amanecí en Puerto Rico ese día, yo llevo como 2 días en Puerto Rico. Cuando ya me llevan para el otro día, para el aeropuerto, para deportarme, va un agente de migración conmigo. Yo lo que tengo son como 14 años. Voy ahí en el avión, ellos me ponen un enterizo gris, entero, un pantalón de deporte gris y una suela gris. Y una alpargata de Chucky Chan, me recuerdo yo como ahora. Yo llevo con los $40 que me dan. Entonces, en el avión todo el mundo vio, entre dominicanos, ese vuelo viene de Puerto Rico a Dominicana, que yo venía deportado, tan menor y tal. Y todo el mundo empezó a darme cuarto, me daban de a 20, de a 10, de a 5, de a 1. De a 1 no, de a 5, de a 10, vaina así. Hasta de $200 me regalan. El hecho que yo frené al bolsillo mío con una manilla como de $400. Y yo, oh my God, estoy coronado feo. Ya conocí el sueño americano, se siente la bacanería. Cuando llegó al barrio, normal, que llegan aquí, al aeropuerto de las Américas, que llego deportado, me depuran de una vez de ahí mismo. Yo era menor de edad, el sistema estaba diferente. Estamos hablando del 2001. Entonces, normal, cuando agarré y llego al barrio, muchacho, que llego con esa manilla, le digo a la tía mía que le dicen Antonia, le digo, tenga tía, ya yo soy viajero, ya yo sentía el poder de progresar, porque frené como con $400. Y todos los chamaquitos del barrio dicen, mierda, el loco lo logró, llegó a Puerto Rico con 14 años, todos los panitas míos, por eso fue que lo dejé botado a todos. Literal, lo dejé botado. Entonces, normal, entonces todo el mundo me estaba haciendo coro, me estaba dando otra aceptación, una aceptación más bacana, me sentía más bacano. Y bueno, duré 5 días en el barrio. Entonces ya en el barrio ya yo tenía el sonido que yo viajaba, ya tú sabes, ya todos los panas míos ya todo el mundo estaba contento conmigo. El viajero, todo el mundo me decía, ahí fue que yo me fundí de verdad. Cuando yo llegué, que todo el mundo me estaba aclamando, mira, llegué, y 14 añitos lo que tengo. Todos estos tigres que han pasado pile de vaina, que han pasado nada. Yo estoy pasando vaina de que tenía 12. Y mira dónde estoy hoy día, parado de pie como un roble, subió la libra, tú estás loco. Y normal, y yo digo, bueno, yo tengo que darle esta vuelta, ya no hay vuelta atrás. Y ese fue mi primer viaje de 5 viajes que yo dejé en mi país, Todo, cuando tú te vas, que tú partes de esa orilla que está ahí del mar, que tú partes sin rumbo, mi hermano, la vida es en la mano que tú la tienes. La vida no vale nada porque tú quieres salir adelante. Todo el que ha viajado sabe y el que ha tratado de echar para adelante sabe lo que yo estoy hablando. Entonces me fundí feo. Cuando agarré, muchachos, digo, no, yo no puedo darle vuelta atrás. No hay vuelta atrás ni en esta vida ni en la otra. Hablamos cuando Cristo venga. Le digo yo no al pana mío. Cuando lo deportan a él, le digo, no, yo voy para el muelle. Yo voy para el muelle. El hecho fue que yo le di para el muelle. No te vayas de Polizonte, porque cada lugar tiene su magia y sus desafíos. Enfrentar las oportunidades de manera legal y con responsabilidad te ayudarán a crecer y a vivir experiencias auténticas. Apostemos a nuestras decisiones y construyamos un futuro sólido. Polizonte.